cuán grande es Dios, cuán grande. Padre, reconocemos es Dios, cantaré cuán lo grande que tú eres. es Dios. Y nosotros te pedimos que velos sean quebrantados, que velos sean rotos, oh Dios, para que nosotros podamos percibir tu grandeza, podamos reconocer que tú eres un Dios excelso, eres soberano, eres el Rey de reyes y Señor de señores, eres el digno de ser magnificado en nuestras vidas. Reconocemos que tú eres excelso, que tú eres el único Dios verdadero y que toda rodilla se postrará delante de ti, toda corona será postrada delante de ti, porque tú eres el gran yo soy, tú eres el gran yo soy, y tú te manifiestas como tú anhelas hacerlo en el momento preciso, como tú anheles, oh Dios. Padre, oramos para que espíritu de sabiduría y de revelación repose sobre esta casa, Padre. Oramos para que los ojos de nuestro entendimiento sean abiertos a la luz de tu palabra. Padre, que nuestros vientres estén preparados, hambrientos de recibir la palabra, que es como una semilla que germina y produce un fruto apacible de justicia. Padre, anhelamos ser transformados a tu imagen y semejanza, Padre. Tú formaste una familia, oh Padre, en la tierra para que cargara tu imagen y semejanza. Una familia que te representase a ti en la tierra y en los cielos por igual, oh Dios. Y te dieron las espaldas. Y luego, Dios, Padre, comenzaste a hacerlo todo de nuevo. Padre, en Génesis capítulo 6, te arrepentiste de haber formado al hombre, porque el hombre iba de continuo mal. Padre, yo me pregunto ahora, ¿cuál es la condición del hombre sobre la faz de la tierra? Padre, te damos gracias porque tú aún tienes paciencia. Y tú no retardas tu promesa como muchos la tienen por tardanza, porque ciertamente tú haces apariciones mediante tus hijos en la tierra, mediante el ministerio quíntuple, Padre. Pero también sabemos que tú vendrás un día con toda tu gloria en esa nube de testigos, esa familia que está en los cielos también. Como declaraba Pablo en Efesios, doblo mis rodillas delante del Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de toda familia que está en los cielos y en la tierra. Y nosotros hemos decidido no doblar nuestras rodillas ante los baales de este mundo. Y reconocemos que son seductores, pero nos hemos propuesto, Dios, solamente postrarnos ante el Rey de Reyes y Señor de señores. Sabemos que hay un precio, pero no vamos a negar nuestra fe, solo por tu gracia, no en nuestras fuerzas, no en nuestras capacidades, solo por tu gracia y la obra de tu palabra y de tu Espíritu Santo en nosotros. Por lo tanto, Espíritu de Dios, hay una promesa que declara que cuando 2 o 3 están reunidos en tu nombre, tú estás aquí. Paséate, tócanos, trata con nosotros, libértanos a nosotros mismos de los paradigmas erróneos que cargamos, oh Padre, de esos paradigmas que nos paralizan, de esos paradigmas que nos atemorizan, esos paradigmas que nos llenan de culpabilidad y de vergüenza. La renovación de nuestro entendimiento es ser liberados de la mente del huérfano y abrazar la mente del Hijo de Dios y la herencia que nos corresponde entre los santificados mediante tu gracia. Padre, haznos mansos y humildes de corazón.
Enséñanos a postrarnos, a rasgar nuestros corazones delante de ti. Padre, quita toda dureza. Padre, quita toda dureza porque creamos unos caparazones de protección sobre nuestros corazones. Son como unos escudos para no ser heridos más, para no ser más ofendidos. Pero ese no es tu designio, Dios. Tú amas un corazón blando, un corazón enseñable, un corazón corregible, un corazón instruible, un corazón que sabe postrarse ante ti. Y Padre, aunque estemos sobre nuestros pies, nuestros espíritus se postran ante ti, con la certeza de que podemos presentarnos delante de ti, el trono de la gracia, el trono de la misericordia, para alcanzar el oportuno socorro. Todos estamos atravesando múltiples situaciones, porque sabemos que estamos viviendo ese día malo, tiempos muy peligrosos, pero para tu iglesia hay tiempos nuevos. Para tu iglesia hay tiempos de gloria. Para tu iglesia hay tiempos en el cual tu Hijo se levantará y manifestará tu gloria en los cuatro confines de la tierra. Y tu nombre que es sobre todo nombre, será exhibido. Porque a Cristo sea la gloria, la honra, el poder y la majestad. Y Padre, mientras tu palabra ha sido impartida, desde el tiempo de oración, los cánticos, todo es para que nuestros espíritus se sincronicen al tuyo y nosotros podamos estar aptos para recibir tu palabra, Padre. Nos hacemos como niños, queremos ser transformados a tu imagen y semejanza, y sabemos que velos deben de ser rasgados. Y rasgar un velo duele, Padre, porque a veces no tenemos tan adheridos a nosotros mismos que se han convertido en parte de nuestra carne. Pero Padre, rasga todo velo que necesite ser rasgado en nosotros, para que seamos más como tú y menos en esa condición de orfandad, Padre. Somos tus hijos. Esa es la posición nuestra. Somos coherederos con Cristo. Enséñanos a vivir en esa posición agraciada por tu gracia, el día que tu gracia nos alcanzó. Gracias te damos en Cristo Jesús, y a Él sea toda la gloria. Un aplauso al Cristo de la gloria. Salude a alguien que está a su lado, salude a alguien que está a su lado y dígale: eres súper especial. Eres mi hermano del mismo Padre. Eres mi hermano del mismo Padre. Salga de su zona de confort, porque hoy estamos de fiesta. Hoy estamos de fiesta en la casa del Padre. Tenemos muchas emociones encontradas. No se preocupen, familia, que al final saludarán a los tocas. Tendremos otro tiempo con los tocas. Qué bueno es Dios, y para siempre su misericordia. Hay una algarabía grande en esta casa. ¡Qué gozo, qué gozo! Amada familia, nos podemos recoger y después seguimos con más abrazos. Me gozo, se pueden sentar todos, vamos a posicionarnos. Y damos gracias al Señor. Vayan tomando sus asientos, que vamos a tener un tiempo con los tocas, no se preocupen. Aunque ellos tienen un compromiso, estamos todos aquí. Hay una historia muy hermosa que, bueno, le queremos dar gracias a Sion por su dedicación y sobre todo que tenemos un grupo de jóvenes que vienen los sábados a aprender instrumentos.
cuando entramos en la pandemia, bueno, tenemos 2 músicos que están en Boston y el Señor los dirigirá a ellos hacia donde Dios quiera llevarlos. Y yo tenía un tiempo orando, Padre, tráenos músicos, tráenos músicos. Y resulta ser que estaban dentro de la casa y que tenían que crecer para entonces ser formados, primero como hijos y luego como lo que el Padre quiere que sean, hijos que le adoren en espíritu y en verdad. Pues como todos ustedes saben, tenemos una visita súper especial. Nuestros amados pastores Toca. ¡Woo! Roberto y Margarita. Ellos no tenían mucho tiempo en este viaje rápido que hicieron, pero ellos dijeron, vamos a pasar por la casa, porque esta casa también es parte de ellos. Y sobre todo ver cómo un grupo de esos líderes que vinieron acá y han permanecido. Algunos están en diferentes naciones, porque siempre declaramos en esta casa que creo que voy a dejar de hacerlo. Usted no sabe dónde Dios lo va a llevar, porque pasan un tiempo y se van. Pero todo le pertenece al Señor y nos gozamos con eso. Pero realmente para nosotros es un gozo indescriptible, no lo podemos expresar con palabras, de ver, de yo sentirme honrada, y lo quiero decir con mucha humildad, cuando los Tocas tomaron una decisión de partir de esta nación, de esta ciudad, y como ellos me invitaban a su casa. Y le comentaba a ellos el otro día que yo no sé cómo yo podía compartir con ellos 2 servicios, porque ellos estaban en una transición, tenían que irse y hacer muchos movimientos importantes, y yo simplemente fui a asistirles. Y yo también tenía 2 servicios en la casa, o sea, que eran 4 servicios diferentes en una semana entera. Y cuando miro atrás, solamente puedo decir que por la pura gracia del Señor. Señores, nosotros no podemos menospreciar lo que es la gracia. La gracia es un motor celestial que nos impulsa, que nos da la energía, que nos da la fuerza, que nos lleva a donde Dios nos quiere llevar a nosotros. Así que hoy hay fiesta en esta casa, de verlos a ellos con nosotros y de regocijarnos, y sobre todo, también tuve el privilegio en noviembre de compartir con ellos en Washington, D.C. y nos sentimos altamente bendecidos. Al final, le vamos a pedir que por favor pasen y digan unas palabras de todo lo que el Señor tiene. Sé que los espíritus de ustedes están revueltos en un movimiento muy especial, pero lo importante es que pueden pasar los años, puede pasar lo que sea, y lo que he aprendido en este camino, que lo que Dios ha entretejido de espíritu a espíritu y de corazón a corazón, ni el tiempo ni la distancia, porque verlos a ellos nos remonta a tantos momentos especiales que pudimos compartir. Y sí, pudimos haber llorado, pero hoy estamos regocijándonos del gozo y de ver todo el bien de lo que Dios ha hecho en la vida de ustedes. Sembramos en lágrimas, pero recogemos en gozo. Y en este camino es así, porque podemos ver la mano portentosa de nuestro Padre Celestial y cómo Él nos ama a cada uno de nosotros. Así que nosotros vamos a continuar con una serie, no puedo dar hacia atrás. Si a usted le interesa la serie, la puede buscar en YouTube, la puede buscar en nuestro sitio web. Y de todas maneras, seguimos. El título es Accediendo a la Gracia Apostólica. Este es el número 3. Y mientras estábamos adorando, yo pensé, yo no sé cuánto tiempo vamos a durar nosotros con la transmisión en vivo. Porque nosotros realmente lo que queremos es que vengan a la casa. Pero cuando tenemos la transmisión en vivo, a veces pensamos, voy, no voy, va a llover, no va a llover, no me da tiempo, tal cosa que tengo que hacer. Entonces, a veces me pregunto, ¿hasta cuándo vamos a tener la transmisión en vivo? El que tenga oídos que escuche lo que estoy tratando de decir. Bueno, vamos a la palabra rápidamente en 1 Corintios 2, del 6 al 16. El tiempo que me resta, vamos a
Vamos hoy a trabajar, we're going to labor in doctrine, vamos a trabajar en doctrina. Y la doctrina a veces puede ser un poquito pesada, pero es la doctrina, la enseñanza que nos permite a nosotros ser formados a su imagen y semejanza. Entonces en 1 Corintios 2, del 6 al 16, dice, sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo. 1 Corintios 2, del 6 al 16. Y dice aquí, hablando de los que han alcanzado madurez y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen. Mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la oculta, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si lo hubieran conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Voy a hacer una pequeña pausa. Nosotros estamos recibiendo una sabiduría que proviene de los cielos. Qué privilegiados somos los hijos de Dios que podemos recibir esa sabiduría. Pero esa sabiduría es oculta a los príncipes de este mundo. Es oculta a las potestades de este mundo. Por eso la iglesia, que es la familia de Dios, fue diseñada por Dios para ser su familia y para que mediante una conexión a una gracia auténtica apostólica, Cristo pueda ser decodificado, Cristo pueda ser revelado, porque Él es un gran misterio que ha de ser revelado a los principados, a las potestades. Y ese es un privilegio que Dios solo le dio a su iglesia. En otras palabras, la iglesia de Cristo no es, mírenme aquí por favor, no se distraigan, la iglesia de Cristo no es cualquier cosa. Y la iglesia es más que vencedora en todo tiempo, en tiempos buenos y en tiempos malos. Y si se avecinan, para aquellos que están conectados a una gracia apostólica o para aquellos que están conectados a un Padre espiritual conectado a una gracia apostólica, van a recibir una impartición y vamos a ser formados. Y no quiero sonar que somos exclusivistas, no, por favor, esa no es la intención con lo cual yo estoy diciendo lo que estoy diciendo, sino que simplemente como hemos venido estudiando, los apóstoles auténticos son aquellos que el Espíritu de Dios, el Espíritu de la palabra, se les revela a ellos de tal manera para que ellos puedan liderar los movimientos de Dios en la tierra. Y voy a hacer otra pequeña pausa. Aunque el oficio de un apóstol ha sido abusado, ha sido mal interpretado, y hay muchos, y voy a decir esto con temor y temblor, que no deberían ni siquiera cargar el título. Pero eso no quita la veracidad de ese llamado, porque es un llamado dado por el mismo Dios. Y el enemigo maquina y sabe cómo presentar lo pseudo, lo falso, para quitarle el valor a lo auténtico en Dios. ¿Están conmigo? Qué bueno que están conmigo. Entonces seguimos. En el verso 9, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón del hombre, son las que Dios ha preparado. ¿Para quiénes? Para los que le aman. Entonces nosotros debemos estar dispuestos a recibir cosas nuevas de parte de los cielos, porque cosas que nuestros oídos no han escuchado, nuestros ojos no han visto, que ni siquiera han subido al corazón nuestro, son las cosas que Dios tiene reservadas para con nosotros. Cristo está siendo revelado como nunca en los últimos 30 y pico de años. Y el Espíritu de Dios tiene un anhelo ferviente de que la iglesia retorne a la cabeza que es Cristo, para que la iglesia pueda representar lo que está llamado a representar. Verso 10, pero Dios nos las reveló ¿a quién? Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así que tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, díganlo en un coro. Y nosotros
no hemos recibido el Espíritu, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Dios nos ha concedido grandes promesas. Dios nos ha entregado ya una gloriosa herencia. Pero si nosotros no abrazamos con un entendimiento correcto qué es lo que ya me han entregado, para yo administrarlo correctamente, lamentablemente me voy a perder lo que Dios quiere hacer en mi vida. Amén. Por lo cual hablamos, no con palabras, y ese es Pablo que está hablando, por lo cual hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural, digan el hombre natural. El hombre natural es el hombre que no ha nacido de nuevo. Es el hombre que no ha sido transformado en su mentalidad de huérfano a hijo. Ojo, yo puedo ser salvo por la sangre del Cordero y operar con una mente del huérfano y perderme muchísimas cosas que Dios tiene para con mi vida. Porque Él no solamente nos salvó, sino que nos trasladó a su reino para que nosotros podamos entender las preciosísimas promesas que Él tiene para con nosotros. Pero Pablo habla mucho de la renovación de nuestro entendimiento, de una metanoia. Una metanoia es un arrepentimiento, pero no es un mea culpa. Cuando nos arrepentimos debe de producirse una transformación que dé frutos dignos de arrepentimiento, de que realmente yo quiero cambiar. Y si caigo, vuelvo y me levanto, pero prosigo a la meta, sin retroceder, sino avanzar. Es la responsabilidad de cada uno de nosotros procurar ser transformados, ser renovados. Usted recibe la palabra de gracia, ¿qué usted hace? Ayer meditaba y escuchando una de las enseñanzas de mi pastor, él hablaba que muchas veces hay iglesias. Las iglesias son como un vientre donde se recibe una semilla y esa semilla está llamada a formar hijos, no otra cosa, a formar hijos conforme a la imagen y semejanza. Y yo me preguntaba, ¿cómo está mi vientre para recibir la simiente, la palabra que me están impartiendo a mí, para que no caiga por el suelo? No sé si me estoy explicando. Hay vientres que no tienen la capacidad de retener la esperma. Y no pueden concebir. Pero la iglesia es como ese gran vientre que recibe la palabra. Y esa palabra transforma a hijos, forma hijos. Nosotros cuando venimos a la casa, venimos a recibir no solamente la palabra de Dios, sino para que esa palabra nos escanee internamente. Esa palabra pueda confrontar las zonas erróneas que yo tengo y que todos tenemos. Para nosotros ser como Él es y poder manifestar su imagen. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él les son locura. ¿Por qué les son locura? Porque no tiene una mente renovada, porque no carga el sello del Espíritu Santo, porque no puede entender. Porque el hombre natural solamente vive para comprar y vender. El hombre que carga el 666, invisible, metafóricamente hablando, es el hombre que solamente procura comprar y vender y no le interesa más nada. Pero el Hijo de Dios debe de cargar en su frente el nombre del Padre y del Hijo, como declara Apocalipsis. Y vivir solamente para el Padre y el Hijo mediante la dirección y la inspiración del Espíritu Santo. Voy a seguir más adelante en el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. La mente de Cristo está dispersa en su cuerpo corporativo. Nadie posee la mente de Cristo, sino que está dispersa en su cuerpo. Entonces, rápidamente voy a declarar unos puntos que declaré hace 2 semanas atrás para coger el hilo y poder avanzar hasta donde Dios nos permita. Les había mencionado 2 semanas atrás, o 3 semanas atrás, que los apóstoles, hablando de los 5 ministerios, Salvador ya habló en Efesios 4, y estamos hablando del ministerio quíntuple, pero estamos haciendo un hincapié en el oficio del apóstol. Y nos cae también esta enseñanza porque en menos de 2 meses tenemos una escuela apostólica acá, que yo creo que vamos a ir aún más preparados
cuando estamos delante de un genuino dispensario de gracia y podemos recibir esas imparticiones que nos da. Entonces, los apóstoles tienen una gracia para impartir. Ellos cargan una configuración muy especial. Mencionábamos anteriormente que el ministerio quíntuple, todos son importantes. Sí, al apóstol se le menciona como lo primero, y eso eso implica algo que el Señor también nos está explicando, y lo vamos a ver más adelante. Pero ellos tienen una gracia muy particular para impartir gracia sobre gracia, unos contenidos de la gracia de Dios. Y hemos aprendido que la gracia es mucho más que un don inmerecido, que la gracia es la misma composición del Espíritu de Dios, que cuando Dios envía a un genuino apóstol, Él tiene la configuración interna y Él viene a hablarnos de parte de Dios y viene a dispensar una descarga de una gracia bien pesada para que nosotros la podamos recibir internamente y podamos ser alineados al propósito eterno. Entonces ellos son los que nos imparten esa gracia sobre gracia y Dios lo hace en su soberanía. Y Dios los llama en su soberanía porque es un llamamiento directo de Dios. Eso no te lo puede dar ningún hombre terrenal. Y Dios lo hace en su sabiduría, en su soberanía, y Dios los ha dotado de esas expresiones específicas de Cristo. En otras palabras, yo me acuerdo 19 años atrás, cuando por ejemplo, voy a usar a Tamo Naidu, el apóstol Tamo Naidu, cuando lo conocí a él, lo conocí más en el espíritu que físicamente quien él era. Y pude discernir a Cristo en él. Y pude entender el contenido de la gracia. Eso fue por pura revelación del Señor. Y pude reconocer que él era un enviado. Y ese discernimiento te lo da también el mismo Espíritu de Dios por causa de los propósitos específicos que Dios tiene con una nación, con un pueblo o con una persona. Entonces, ellos son destinados a edificar la iglesia. A edificar la iglesia conforme al diseño arquitectónico de los cielos. No la iglesia como yo la entiendo, no como yo interpreto de lo que debe de ser la iglesia, como dijo Salvador, no como quizás, no estamos denigrando a ningún teólogo, por favor, simplemente estamos poniendo un ejemplo, que no como un teólogo en sí lo perciba, sino cómo Dios trae la revelación de cuál es el diseño de la iglesia. Hoy por hoy el Espíritu de Dios está haciendo un énfasis grandísimo que la iglesia es ¿qué? La familia de Dios. La iglesia es la familia de Dios. Antes nos enseñamos que la iglesia es un ministerio, operábamos funcionalmente, legalmente, sistemáticamente, metodológicamente como un ministerio. La iglesia es la familia de Dios y es la iglesia la responsable de formar a hijos para que los hijos de Dios puedan expresar su imagen y semejanza en cualquier plataforma que usted esté. Y si es en su casa, pues bienaventurada que es en su casa. Si es en un bufete de abogados, si es en el Estado, si es en una empresa, lo que sea, no importa. Dios lo capacita a usted mediante la doctrina de Cristo para que usted pueda representarle a Él. En 1 Corintios 12, 28 declara, 1 Corintios 12, 28. Y aún nos puso Dios en la iglesia primeramente apóstoles. Fíjense cómo dice primeramente. Luego profetas. Lo tercero, maestros. Y primeramente, cuando dice la Escritura, primeramente, apóstoles, aquí se habla de un orden, digan orden, de un rango y de una función. Es la mano de Dios representada en el ministerio quíntuple, pero primeramente, o sea, está haciendo un hincapié. Entonces la gracia opera fuertemente en todos los oficios quíntuples. Ahora, como mencioné, nos estamos enfocando precisamente en el del apóstol. Efesios 2, del 19 al 22. Efesios 2, del 19 al 22 dice, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos. ¿Y qué? ¿Miembros de un ministerio? ¿Miembros de un ministerio? ¿Miembros de qué? Verso 20, edificados sobre el fundamento. Ustedes saben lo que es el fundamento, la zapata. Ustedes saben lo que es un fundamento. Mientras más alto es el edificio, más profundo, más ancho, más largo y más alto debe de ser el fundamento de ese edificio para darle sostenibilidad. Y déjeme decirle que la iglesia es bien alta. O sea, la iglesia es la iglesia de Cristo, tiene un peso de gloria. Verso 20 dice, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo
la principal piedra del ángulo. ¿Quién? Entonces, los 5 ministerios deben de edificar la iglesia en base al fundamento de Cristo, en base a la doctrina de los apóstoles y profetas. Punto número 2. La gracia apostólica es vital para la madurez individual y corporativa. Se mencionaba en el tiempo de la invocación que si nosotros despreciamos una gracia, nosotros lamentablemente estamos desperdiciando algo que Dios viene a traernos a nuestras vidas. Voy a usar un ejemplo que usa mi pastor. Él dice que los apóstoles son como el cartero de la época de nosotros. Los jóvenes no saben quizás lo que era el cartero bueno, yo viví en los Estados Unidos muchos años, entonces se paraba y tenía un carrito cuadrado blanco, no sé si existe eso o no, todavía existe, qué bueno. Entonces el cartero salía y ponía en una cajita, entraba las cartas y se iba. Entonces usted tenía que salir afuera a recibir la carta. Entonces ellos vienen a entregarnos algo de parte de Cristo mismo para edificar nuestras vidas individualmente y corporativamente. Pero ¿y si yo en el momento que viene el cartero decido sacar mis 3 Rottweilers y el cartero me puede traer un paquetón de cheques, vamos a ponerlo bien lindo, un paquetón de cheques, y el cartero no puede traerlo porque yo suelto los perros porque no quiero que el cartero llegue? Me pierdo todo ese paquete que venía a mi casa. Esos paquetes a veces pueden ser nosotros mismos que estemos despreciando lo que tenemos por delante. Entonces, es importante entender que la gracia apostólica es vital para mi crecimiento, para nuestro crecimiento. La gracia y el apostolado pertenecen indisolublemente juntas. ¿Qué significa eso? Que no se puede separar. Porque los apóstoles genuinos cargan un depósito de gracia bien pesado. Y ellos operan junto, el apostolado y la gracia. Romanos 1:5 declara así: y por quien recibimos la gracia y el apostolado. Ven, la gracia y el apostolado van mano a mano para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor a su nombre. Por lo tanto, no se puede divorciar la gracia del ministerio apostólico. Traten de ver, imagínense un apóstol que está lleno de gracia. No estamos hablando de que cargan la totalidad de la gracia, porque no estoy diciendo eso, no se vaya a malinterpretar, porque solo Cristo estaba lleno, la plenitud de la deidad operaba en él, ¿ok? Entonces, sí es importante que nosotros podamos sentarnos bajo una gracia, bajo un apóstol, para nosotros poder acceder. Por ejemplo, yo me siento a escuchar las enseñanzas de mi pastor, de mi padre espiritual, y traigo aquí las enseñanzas. ¿Con qué intención? De que ustedes las reciban y ustedes también se la puedan impartir a otros. Porque así fue como la iglesia creció. La iglesia neotestamental, el libro de los Hechos de los Apóstoles, se alimentaban de la doctrina de los apóstoles. La Biblia no estaba escrita hasta, 300 años o mucho más de 300 años, cuando decidieron hacer un compendio de las Escrituras. Entonces, cuando usted se posiciona bajo una gracia apostólica, bajo el oficio de un apóstol, usted está recibiendo esa gracia. Y si, por ejemplo, en esta casa no hay un apóstol, pero yo estoy conectada a una gracia apostólica, como anciano de esta casa, como padre espiritual de esta casa, y ustedes a su vez, es como un conducto, llena uno, ese llena a otros y otros van llenando y se va multiplicando la gracia del Señor. La gracia dada a los apóstoles es para cumplir su función. O sea, Cristo los dota, los viste, los equipa para que ellos puedan funcionar en esa función específica que Dios le dio para la edificación del cuerpo de Cristo. Los 5 ministerios son importantes. Simplemente estoy hablando en esta mañana específicamente del apóstol. Se les ha dado la gracia para la edificación precisa. ¿Podemos decir que la iglesia en sentido general está operando en precisión? ¿Sí o no? Exacto, no en su totalidad, correcto, no. Entonces el Señor levanta, como ha venido levantando este oficio, precisamente para que la iglesia sea edificada en precisión conforme al diseño celestial.
Moisés tuvo que hacerlo todo conforme al diseño celestial. Noé tuvo que edificar conforme al diseño celestial. La iglesia no está operando como debería estar operando porque lamentablemente el hombre ha querido insertar en su propia sabiduría una serie de cosas que lamentablemente no han venido formando la iglesia, sino en gran parte deformándola. Y lo digo con dolor y temblor, pero es una realidad. Entonces se le ha dado ahí esa gracia precisamente para la edificación precisa y la perfección progresiva de la iglesia. Cuando hablamos de perfección, hablamos de la madurez progresiva de la iglesia. Nosotros hemos hecho un gran énfasis en este año, en esta casa, de la responsabilidad que tiene cada hijo de Dios de madurar. No hay tiempo que perder. El Señor viene hablando que no hay tiempo que perder, que no hay tiempo que perder. Y es la responsabilidad de cada uno de nosotros crecer en esta misma gracia. Entonces, la intención de ellos es que la casa de Dios, que está llamada a ser la representación exacta de la naturaleza de Cristo, sea exhibida en un mundo perdido, en un mundo entenebrecido. Hasta que los hijos de Dios alcancen la plenitud de la medida de la estatura de Cristo, como leímos en Efesios capítulo 4. Es una función específica, es una responsabilidad específica, pero nosotros debemos de ser buenos receptores, de recibir la gracia, ponerla por obra, sentarnos, estudiarla, analizarla, qué debo de cambiar, qué debo de reformar en mi vida e ir caminando en precisión. Primera de Corintios 3:10 dice lo siguiente, Primera de Corintios 3:10. Conforme, este es Pablo hablando, aquí vamos a ver cómo Dios equipa a los apóstoles con esta gracia. Y dice, conforme a la gracia que Dios me ha sido dada, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada. Hay una medida de gracia que Dios le da a los apóstoles. Aquí está Pablo hablando. Yo, como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada cual mire cómo sobreedifica. Por eso dije que la iglesia de Cristo debe estar fundamentada en la doctrina de los apóstoles y profetas. Puede venir un evangelista y edifica sobre ese mismo fundamento. Puede venir un pastor, puede venir un maestro y todos vamos edificando sobre el mismo fundamento, siendo Cristo la piedra angular. Si no edificamos así, estamos desformando la iglesia. Y es importante tener eso muy en cuenta. Efesios 4, del 11 al 16, dice así. Bueno, no lo voy a leer completo, voy a leer porque ya Salvador nos honró con la misma lectura. Solo voy a leer algunos donde dice en el verso 11, y él mismo, siendo Cristo mismo, constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Ya aprendimos en el verso 12, ¿para qué? A fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio. ¿Para qué? Para la edificación de qué? Del cuerpo de Cristo. Verso 13, hasta. Ese hasta tiene un tiempo largo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Vamos a brincar y vamos a seguir hacia adelante. Entonces, y al acceder a esta gracia apostólica, nosotros vamos a observar ciertos resultados que lo había mencionado anteriormente, pero con esto ya cierro lo que es la introducción para entrar en otro punto. Esta gracia apostólica, cuando estamos conectadas a ellos, número 1, produce lo que se llama el equipamiento de los santos para la obra del ministerio. Saben que todos tenemos un ministerio que cumplir. No solamente la mano de Dios, el ministerio quíntuple. ¿Cuál es su ministerio? Si yo le pregunto, ¿cuál es su ministerio? Usted puede decirme cuál es su ministerio si usted no está dentro de los 5 del ministerio quíntuple de ascensión. ¿Cuál es su ministerio? Su ministerio es ser el Hijo de Dios. Para que todo lo que usted haga de ese ser, C-E-R, el hacer sea sustentado en el ser del Hijo. Porque nosotros hemos entendido que no hay separación entre lo secular, el mundo y la iglesia. En este contexto, donde quiera que esté un hijo de Dios, ahí está la iglesia representada, ahí está Cristo representada. Porque siempre queremos separar, no. Hay personas que dicen, yo no quiero entrar en ese lugar porque ese lugar es perverso. Un ejemplo. Pero ¿y si Dios quiere que tú vayas a ese lugar perverso a rescatar a los perversos para que sean liberados de su perversión? Un ejemplo.
manifestándote a Cristo. Yo no lo estoy mandando a ningún lugar perverso, para que quede bien claro. Ojo, porque yo sí he tenido que hacer algunas locuras, pero de parte del Espíritu Santo, cuando yo sé que Él me está mandando. No, la pastora dijo que podíamos ir a tal o cual sitio. Yo no estoy diciendo eso, Pero si el Señor lo manda a una cueva, vaya a la cueva. Si el Señor lo manda a un lugar, X lugar, vaya, porque es Él que le está mandando, pero asegúrese que sea Él, porque si no es Él, usted no va a tener el respaldo de los ángeles para darle cumplimiento a esa misión, porque Dios a quien envía le da todo lo necesario para que pueda cumplir esa misión. Entonces, nosotros tenemos esa responsabilidad. Todo el llamado de todos nosotros es representar a Cristo. Ese es nuestro llamado, ese es nuestro ministerio, representarle a Él en cualquier esfera de influencia. Número 2, la edificación del cuerpo. Número 3, alcanzar la unicidad de la fe. Número 4, llegar al conocimiento del Hijo de Dios. Porque si le conocemos y si le comemos a Él, si nos comemos esos filetes, esos angus, esos ribeye, que es la doctrina de Cristo, ñami ñami, nos vamos a convertir en lo que comemos. Si usted come comida chatarra, usted será un chatarroso. Yo no sé si suena bien o no, pero usted será eso. Lo que usted come, usted se convierte en lo que usted come. Tenemos que ser sabios lo que entra por la boca. Yo sé que lo que contamina es lo que sale por fuera, pero también nuestro cuerpo físico, si le entramos cosas que no hacen daño, nos van a afectar. Número 4, como repetí, lleguemos todos al conocimiento de Dios. 5, llegar a ese hombre maduro, ese hombre perfecto. No piensen que perfecto es que no vamos a pecar, que no vamos a fallar. Perfecto es ese hombre que representa a Cristo en la tierra. Ese hombre teleos es un hombre que va madurando a la medida y a la estatura de la plenitud de Cristo. Yo no quiero ser lo que yo fui la semana pasada, yo quiero ser mejor. Y Dios siempre nos da oportunidades a nosotros porque Él es un Dios de reconciliación. Número 2, nos capacitamos mientras estamos conectados a una gracia apostólica, a poder discernir el mal del bien, a poder reconocer el sonido que emana de los espíritus, especialmente aquellos que le encanta un paseo por las redes y que me mandan cositas. ¿Qué usted piensa de esto y qué usted piensa del otro? Y le dije a esa persona, a quien amo entrañablemente, yo le sugiero que comience a explorar las Escrituras y que usted tenga un encuentro personal con Dios para que usted sepa lo que Dios quiere que usted haga. Porque cuando navegamos por las redes hay tantas voces ilegales. Es más, la gran mayoría de las voces son ilegales. No pierda su tiempo, mejor navegue en el libro sagrado y conózcalo a Él a través de las Escrituras. Conectado a una gracia apostólica, usted va a poder discernir cuando quieren engañarle a usted, cuando vienen con esquemas demoníacas y maquinaciones donde te presentan una verdad, una mentira disfrazada de una verdad. Eso es lo que más sobreabunda en el mundo en estos tiempos. Y la iglesia debe estar vigilante. Pero si usted no tiene una doctrina que lo pueda fundamentar y lo pueda sostener a usted, ¿cómo usted va a reconocer el engaño cuando el adversario de nuestra alma se viste como ángel de luz? Él no se viste como un demonio, Él se viste como ángel de luz. Él se te presenta como algo agradable, algo deleitoso. Entonces, también hablar la verdad en amor. Hablando la verdad en amor es importante. También crecimiento en todos los aspectos de aquel que es la cabeza. Estamos llamados a crecer. No nos quedemos como nepios, no nos quedemos como niños, como infantes, como un paidón, un adolescente. Tenemos que crecer a ese hombre maduro. Y también salir de una expresión individualista. De esa mentalidad del individualismo a lo corporativo. Nosotros pertenecemos a una isla y yo siempre digo que nosotros tenemos como una isla en nuestras mentalidades. Y hay algo, eso sobreabunda mucho en la cultura de nuestra nación. Yo creo que porque somos isleños. El hacer las cosas corporativamente, buscar el bien del hermano, buscar, en la medida que vamos creciendo en Cristo, buscamos el bien del otro más que el bien mío. Y eso es parte de la madurez que nosotros debemos de tener. De nosotros ser una expresión individual y corporativa del amor de Dios. Entonces, vamos avanzando un poquito. Vamos ahora al punto 3. Esto es lo que quería ahora compartir con ustedes. La gracia apostólica
es comunicada a través de la doctrina. A veces pensamos que la doctrina son estatutos, mandamientos, decretos. La doctrina es enseñanza. Una palabra tan didacteo, algo así se pronuncia en griego, es doctrina. Y la iglesia primitiva tuvo ese poder, esa manifestación de milagros, señales y prodigios, porque ellos crecían únicamente en la doctrina de Cristo. Ellos no tenían redes que podían estar hablándole de otra cosa, sino que ellos estaban conectados a la doctrina y crecían en base a la doctrina de Cristo. Esa iglesia, la iglesia primitiva, se dedicó singularmente. ¿Qué significa eso? Se dedicó singularmente, particularmente, solamente a la doctrina de Cristo. No le interesaba otra cosa, solamente la doctrina. Y esa doctrina les fue enseñando a ellos. Le trajo las instrucciones necesarias para ellos saber qué tenían que hacer. Y recibían entonces la instrucción como en Hechos 2:42 y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión de los santos, en el partimiento del pan y las oraciones. Esa fue la cultura que el Señor por revelación le dio a Pablo para que, bueno, al que escribió el libro de los Hechos de los Apóstoles, para que pudiesen tener una cultura. O sea, una familia carga códigos, como dicen ahora, cargan una formación, carga una expresión, y eso es lo que nosotros estamos retornando, a lo auténtico y a lo real en Cristo. Y estaban continuamente dedicados a esa enseñanza. Y esa enseñanza fue moldeando su pensar, su carácter, su manera de ser. ¿Y por qué esa iglesia, siendo un puñado, llegó a ser tan poderosa? Porque fueron formados en base a la enseñanza de los apóstoles. Señores, no tienen tantos equipos como tenemos nosotros ahora. Tenían las cartas que Pablo, encarcelado, podían recibirla y en lo que la transportaban de un sitio a otro. Imagínense todo el tiempo que tomaba. Pero se aferraban a esas enseñanzas y esas enseñanzas moldearon todo su psique, toda su manera de ser. Moldearon sus usos y costumbres, tenían todo en común. Una iglesia, por ejemplo, la iglesia de Jerusalén, que padeció una hambruna grandísima, entonces otras iglesias, la de Macedonia, entre otras más, recolectaban recursos para que los apóstoles, se lo colocaban a los pies de los apóstoles, para que los apóstoles puedan entonces distribuir esos recursos en Jerusalén, cuando pasaron esa hambruna fuerte. Entonces la doctrina tiene su fuente en la revelación de la palabra. La doctrina apostólica y profética se sustenta en la revelación de la palabra. Dios le entrega a ellos las llaves para descodificar. O sea, el espíritu de sabiduría y de revelación reposa fuertemente sobre ellos, porque ellos, su configuración interna es decodificar a Cristo. Liderar los movimientos de la iglesia para que la iglesia sea precisa en su función, en el diseño que debe de cargar. Por eso estamos retornando todos a una reforma, a la reforma de nuestro entendimiento, de dejar de hacer las cosas fuera del orden divino de Dios. Entonces la doctrina apostólica tiene su fuente en la revelación de la palabra, dada por el Espíritu de Dios. Y esa palabra dada por el Espíritu de Dios es dada a ellos, a los apóstoles y profetas, quienes luego se la comunican ¿a quién? A los otros ministerios, al evangelista, pastor y maestro. Y luego nosotros que estamos acá, yo soy un anciano, no porque sea una anciana, pero mi función en esta casa, anciana fundadora. Entonces yo soy una anciana fundadora porque eran los ancianos que lideraban las casas y yo puedo ser una anciana de una casa específica que pueda fluir con la gracia de un maestro o que pueda fluir, en mi caso, con una gracia pastoral. Y el pastor tiene la responsabilidad de enseñar la doctrina de Cristo, no mi propia doctrina, la doctrina de Cristo que recibimos de apóstoles, en nuestro caso de una fuente apostólica muy directa, y de ahí se la damos a ustedes para que ustedes entonces la puedan recibir y también, ¿por qué no?, compartir con otros. Observen en Efesios 3, del 4 al 5. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento. Pablo hablando en el misterio de Cristo. Pablo no vio a Jesús, no estuvo con él los 3 años y medio, no lo palpó, no lo tocó, no lo vio, no convivió con él, pero Cristo se le apareció a él y le enseñó
todo lo que Pablo pudo aprender, que aún habían cosas que él aprendió que él no pudo ni siquiera escribirla porque no se le dio permiso para escribirla. Todavía nosotros, 2000 años después y unos días más, estamos descodificando a Cristo y conociéndolo a Él ya de una manera más pura. Y sí es cierto que los tiempos que estamos viviendo son días muy peligrosos, pero no podemos negar que la revelación de Cristo es más poderosa que los días peligrosos que estamos viviendo. Entonces, por algo el Señor está equipando a su iglesia. Sí, persecuciones hay, sí, desastres hay, pero el Señor nos colocó en este tiempo, en esta era, para que nosotros pudiésemos ser luminares en un mundo entenebrecido, podamos hacer antorchas encendidas para nosotros mostrarle a los demás que hay un camino, una verdad y una vida que es Cristo y que nadie llega al Padre si no es por Él. Entonces, no menosprecie el tiempo que le ha tocado vivir, o sea, no menosprecie la revelación de Cristo que usted está recibiendo y todo lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de nosotros. Efesios 3, del 4 al 5. Leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de ¿quién? De Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora, digan como ahora, es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu. El misterio de Cristo es revelado ¿a quién? A los apóstoles y los profetas. Los apóstoles y los profetas son muy doctrinales, o sea, pasan mucho tiempo con la palabra. El oficio de un profeta pasa mucho tiempo en su closet, recibiendo palabra, escribiendo. ¿Para qué? Para poder equipar a la iglesia en el diseño exacto. Esta doctrina le dio forma y definición de cómo los hermanos deberían de comportarse, cómo los hermanos en la iglesia primitiva deberían de tratarse. Lo tenían todo en común, nada era de ellos. Salieron de una mentalidad individualista existencial a una mentalidad corporativa, a una mentalidad plural. Señores, hasta en los matrimonios hoy en día dicen mi carro, mi habitación. ¿Quién le dijo a usted que su carro es nuestro carro? Aunque la esposa no tenga un carro y el esposo tenga un Mercedes-Benz, es nuestro carro. Pero aunque la esposa no ponga $1 para ese Mercedes-Benz, es nuestro carro, es nuestra casa, es nuestro perro, es nuestra cuenta bancaria. Y lo digo dentro del matrimonio, pero también en la iglesia, todos nosotros debemos de procurar y hacer las cosas por el bien de nuestra comunidad. No pensar en mí, yo quiero que hoy me hagan esto a mí. No, si usted quiere que hoy le hagan eso a usted, sopese en una balanza. Lo que yo quiero que me hagan a mí, ¿le conviene primero a mi casa de fe? ¿Le conviene a mi familia de fe? ¿Les beneficia a ellos primero que a mí? Esa mentalidad está en nosotros. Yo me hago la pregunta. ¿Quién es que se está riendo por ahí? Yo me hago la pregunta. Porque si los tiempos que se avecinan serán tiempos difíciles, ahora nosotros sabemos que a mayor pecado, mayor descarga de gracia sobre los hijos de Dios. No podemos sentir pánico, ni temor, ni nada, porque nosotros sabemos en quién estamos fundamentados. Pero el día que tengamos una viga de pan de este tamaño, lo vamos a cortar y lo vamos a distribuir entre todos. No vamos a esconder la viga de pan aquí, déjame comérmela sola, sino que vamos a compartir todo. Por poner un ejemplo, la iglesia neotestamentaria tenían todo en común, porque ellos sabían que no iban a durar mucho tiempo en esta tierra y que Él podía venir en cualquier momento, porque ellos esperaban, ellos entendían que el Señor iba a venir en cualquier momento. Imagínense si nosotros nos creamos esa mentalidad de que Él puede venir mañana en cualquier momento. Yo creo que algunos dirían, bueno, yo no voy a trabajar, yo lo voy a esperar en una hamaca y que venga sin hacer nada. Esa es la mentalidad de muchos. No, hay que esforzarse como nunca y glorificarle a Él como nunca, para que Él sea exaltado en todo lo que hagamos. Entonces, partían el pan de casa en casa. No había competencia. Y me remonté al libro de Éxodo, cuando el pan caía, el maná caía del cielo, cómo los padres sabían la cantidad exacta que tenían que sacar para cada familia. Y comían hasta saciarse y nunca les faltó nada. Así son las cosas de nuestro Dios. Nuestro Dios no es un Dios mezquino.
Él es el Dios de la abundancia. Cuando el pueblo se quejó, queremos carne, carne, ok, le mandó una lluvia de codornices, porque no estaban saciados con ese maná que tenía todas las propiedades, sabía miel, cilantro, tenían como unos saborcitos ahí, tenían todos. Todo lo que necesitaban lo tenían, pero así somos lamentablemente los seres humanos. Ya con esto voy a terminar. La gracia de Dios es conferida y otorgada a los apóstoles, y es una gracia otorgada y es legítima para que ellos puedan funcionar como están llamados a funcionar. Y por la gracia, o sea, la gracia es manifestada en el hablar, en las enseñanzas, en la predicación de la palabra, se dispensa. Ellos son como los transportadores, ustedes vieron la película El Transportador, que vienen a un lugar específico, cargado de gracia, entonces mientras hablan, mientras enseñan, mientras predican, la van dispensando. Y aquellos que la puedan recibir, que la puedan discernir, la abrazan y la ponen por obra. Observe también este texto, déjame ver cuánto más me queda, ya, estamos terminando esa parte. Entonces vamos ahora rápidamente a Romanos 12, verso 3. Digo pues, observen, Pablo hablando, por la gracia que me es dada. Fíjense en cada verso que hemos hablado, por la gracia que me es dada. Todo lo que Pablo hacía, por eso él decía, no soy yo que trabajo, sino es la gracia que trabaja en mí. Por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros. Efesios 3:8 declara, a mí, que soy menos que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia. ¿De qué? De anunciar, de predicar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo. Pueden ir preparando el partimiento del pan y del vino. Romanos 15, del 15 al 16. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar que por la gracia que Dios me es dada para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Colosenses 1 del 28 al 29, no se me duerman que estamos hablando de la palabra, a quien anunciamos, o sea, Pablo hablando, a quien anunciamos, está hablando de Cristo, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. O sea, que hay una responsabilidad. Ellos anunciaban, ¿y qué significa amonestando? Trayendo corrección, a todo hombre en toda sabiduría, a fin de que ellos sean presentados perfectos en Cristo. Para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Primera de Pedro 1:13. Primera de Pedro 1:13 dice, observen, no se distraigan. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa ceñid los lomos de vuestro entendimiento? Yo tuve que buscarlo en otras versiones. Ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Dice, preparad vuestras mentes para la acción. Lo repito de nuevo. Por tanto, en 1 de Pedro 1:13, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. ¿Qué significa? Preparad vuestras mentes para la acción. Sed sobrios y esperad por completo ¿en qué? En la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. La frase que se os traerá se traduce literalmente en griego, que os es anunciado. Entonces, la semana que viene vamos a seguir con el punto número 4, porque hasta acá nos ayudó el Señor. Podemos tener a Sion y vamos a leer una porción de la palabra del Señor. Mientras nos vamos preparando para el partimiento del pan y del vino.
Damos gracias al Señor que nos sostenemos en la doctrina de Cristo, en el partimiento del pan y del vino, la comunión de los santos y las oraciones. Como hemos dicho anteriormente, estos elementos son simbólicos. No creemos en la transustantación, sino que esto es un símbolo donde Jesús el Cristo en su última cena, Él se vertió en sus 12 discípulos y Él se entregó todo a ellos para que ellos pudiesen entonces multiplicarse en otros. Vamos a leer en Lucas 6 algunos versos y dice así, del 1 en adelante. Después de esto, estamos hablando de la alimentación de los 5,000. Yo quisiera que ustedes hasta cerraran sus ojos mientras lo estoy leyendo. Juan 6, ¿sí? Del 1 al 15. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud, porque veían las señales que hacían los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos, y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe, ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Cuando él hace esa pregunta, yo me imagino, él es omnisciente, omnisapiente, pero él hizo esa pregunta para provocarlos a ellos, porque lo sabe todo. ¿Dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarles, porque él sabía lo que había de hacer. Verso 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no bastarán para que cada uno de ellos tomase un poco. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo, aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos más. ¿Qué es esto para tantos? Pero algo que hemos aprendido, lo poco en las manos de Dios, nos habla de multiplicación y de fructificación. Entonces Jesús dijo, haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 hombres. El número de 5 habla de la gracia. Se recostaron en número de 50 y había mucho pasto, mucha hierba en ese lugar. A mí me remonta al Salmo 23, donde nos hace recostar en pastos delicados, en ese reposo hasta recibir de Él lo que Dios quiera darnos. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Había un orden en la distribución de la gracia. La gracia no se distribuyó medalaganariamente, sino que se distribuyó con precisión, en orden, en disciplina. Y tomó Jesús aquellos panes y habiendo dado gracias, los repartió entre los discípulos y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces, cuanto querían. Imagínense los discípulos, Jesús le entregó a los discípulos y mientras los discípulos iban repartiendo, se iba multiplicando la canasta que cada discípulo tenía. Y habían 5,000 hombres y formaron grupos de 50 y se le entregaba esos panes y esos peces a la cabeza de cada grupo para que el padre de ese grupo, ese padre representa una unidad de familia, ese padre pueda entonces repartirlo a los demás. No fue a cualquiera, sino a los padres que formaban esos grupos de 50 que los discípulos le entregaban. Y mientras los discípulos sacaban el pan y sacaban los pececillos, se seguían multiplicando porque estaban saturados de la pura gracia de Dios. Y cuando subieron saciados, dijo a sus discípulos, recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Imagínense ustedes ahora, los discípulos, los 12 que estaban con él, tenían que agacharse sobre ese pasto, curcutear, ¿sabe lo que es el curcuteo? Y investigar, a ver, porque él dijo que no se pierda nada. Usted me dirá, pero
Sí cayó al suelo un pedazo de pan y un pedazo de pez. ¿Qué importa? No, ese pan y ese pez estaban saturados de la gracia de Él. Y a Él no le agrada que su gracia sea desperdiciada. Dios, como un buen administrador, como el economista supremo, Él no le agrada que su gracia se desperdicie. Ya estaban todos los discípulos agachados buscando entre las gramas. Encontré esto, encontré esto. Y lo hermoso de todo, vamos a ver, dice en el verso 13, recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos que de los 5 panes de cebada sobraron a los que habían comido. Ellos de sus cestas dieron y recogieron para que no se perdiera nada, y sus cestas se volvieron a llenar. Dando es como nosotros recibimos. Cuando damos de nuestra vida, recibimos la vida de Cristo. Cuando damos de nuestras ofrendas, primicias y diezmos, recibimos de la economía del reino. Cuando damos una palabra de aliento, también los cielos nos traen una palabra de aliento. Y aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir pronto para apoderarse de Él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte, Él solo. Padre, gracias. Gracias por tu gracia. Cristo siendo el sumo apóstol, el apóstol por excelencia, nos enseña cómo vivir la vida del Hijo de Dios en la tierra. Padre, este pan y esta copa, donde todos comemos lo mismo, esto es un símbolo de la gracia de Dios. Cada vez que nos reunimos, celebramos el pan, celebramos la mesa, el pan de tu palabra, el pan que descendió del cielo, el pan espiritual que nos comemos, porque no solo del pan natural vivirá el hombre, sino de toda palabra que procede de la boca de Dios. Padre, y nos tomamos este vino también es representación del nuevo pacto, porque la revelación de Cristo nos trae un gozo indescriptible en nuestro ser. Estos elementos los bendecimos en tu nombre. Y este pan también significa, por cuanto el pan descendió del cielo, el Cristo, el maná, tipología del Cristo que iba a descender del cielo para que todos comiésemos de Él, para que nos comamos la doctrina de Cristo. También representa a mi hermano, cómo estoy yo, por cuanto mi hermano forma el cuerpo de Cristo. Cómo está mi relación con mi hermano, con mi hermana, con mi esposa, con mi esposo, con mi hijo, con mi hija. Padre, gracias por este momento de meditación que tú nos das para nosotros volvernos cada vez más a ti. Bendecimos estos elementos, que es el privilegio que tú le das a tus hijos de comer y beber en tu nombre. Gracias te damos, todos podamos comer y beber. Damos gracias al Señor. Podemos tener este último cántico. Lo bueno En mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido bueno. En mi vida has sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida has sido
Desde el momento en que despierto hasta el anochecer, mi vida está en la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan fiel, con mi ser, con cada aliento, yo cantaré de la bondad de Dios. En mi vida ha sido bueno, en mi vida ha sido tan